A continuación presentamos a Pilar Archila, que recibió su doctorado en Neurociencia Cognitiva por la Universidad de Houston en 2012. Entre 2010 y 2016 condujo estudios de resonancia magnética estructural y funcional para investigar los procesos mentales de atención y percepción auditiva en personas bilingües. Y actualmente escribe acerca de las investigaciones de la Estación Espacial Internacional para varios grupos administrativos y científicos de la NASA, reporta cifras de ocupación de la estación y analiza los datos bibliográficos de las publicaciones que relatan descubrimientos llevados a cabo en el laboratorio orbital. Pilar va a hablarnos de los análisis biométricos que ella conduce para entender las publicaciones que reportan los resultados científicos de los experimentos relacionados con la estación espacial. Pilar, tiene la palabra. Gracias, María. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que se han sintonizado. Muchas gracias por estar presentes. Como decía María, mi nombre es Pilar Archila. Trabajo ahorita en el Centro Espacial Johnson como Jorge. Estamos en el grupo de la Estación Espacial Internacional. Como decía María, en la estación estoy encargada de monitorear y analizar los datos de todas las publicaciones que están asociadas con la Estación Espacial Internacional. Trabajamos todos en grupo, ¿no? Primero quiero decir que no todo lo hago sola. Empezamos con la búsqueda de datos, la búsqueda de información de publicaciones relacionadas a la estación. En esta búsqueda, la persona encargada directamente va y mira distintas bases de datos y busca por información relacionada con la estación. Estas publicaciones son clasificadas de distintas maneras. Siguiente. Tenemos cogemos todos esos datos y los clasificamos, por ejemplo, por disciplina. Entonces, hay muchas investigaciones y debemos saber si esa investigación es relacionada a la física o a una investigación humana o si es relacionada a biología. Entonces se crean categorías muy generales para saber dónde se debe poner y cómo se debe analizar los datos. También analizamos categorías de el tipo de nombre, por ejemplo. Tenemos que saber si la publicación está exactamente relacionada con una investigación, si el estudio está relacionado exactamente con una publicación, con una investigación o con otra. Y también miramos el tipo de publicación que tenemos. Hay muchos tipos de publicaciones. Hay publicaciones que son más científicas, de estudios empíricos. Hay publicaciones que son resúmenes o metaanálisis. Hay publicaciones que son de pronto un poquito más llegadas al público, con lo que le decimos en inglés, o gray literature, que es como literatura gris, libros o revistas más informales. Todos estos datos que coleccionamos y categorizamos se ingresan a una base de datos que está dispuesta al público. O sea, tenemos la base de datos interna y la base de datos externa. La base de datos externa, que mostré hace poco en la diapositiva anterior, tiene una página que se llama SSRE en inglés, SSRE, y es una página que está para el público. Y por favor quiero decirle a todas las personas que están sintonizadas que miren esta página. Esta página tiene todos los récords de la estación, todos los récords científicos de la estación. Desde el punto donde entra un nuevo estudio, un nuevo experimento, miramos todos los objetivos, todo el monitoreo de cuándo va a llegar a la estación y después de cuándo regresan y nos dan las publicaciones. Todas esas publicaciones están, los enlaces están en esta base de datos. Entonces, recomiendo a todos que miren esta página de NASA SSRE. Siguiente diapositiva. Lo que yo estoy principalmente encargada en la NASA, en la Johnson Space Center, es con el análisis de los datos. Estos datos que obtenemos los reportamos interiormente dentro de la NASA a otros grupos científicos, a otros grupos en la sucursal, en headquarters en Washington, y reportamos los números de publicaciones, por ejemplo. Dado
la categoría que tenemos. Si es una ¿cuántas publicaciones tenemos de biología? Tenemos 500. ¿Cuántas publicaciones tenemos de física? Tenemos 200. Estos reportajes son muy importantes para nosotros. Estamos viendo el retorno económico, el retorno de conocimiento que nos dan los científicos. Los científicos tienen el apoyo del gobierno para ir a hacer sus investigaciones. Con ese dinero hacen sus investigaciones y nos devuelven a la sociedad conocimiento. Entonces ese conocimiento lo tenemos que monitorear. ¿Qué tanto sabemos de la física, de todas las investigaciones que han ido al espacio? ¿Qué sabemos de todos esos experimentos? ¿Qué hemos aprendido de biología? ¿Qué hemos aprendido de las ciencias humanas? Entonces, una parte es métrica, básicamente contar el número de investigaciones que tenemos. También que miramos en el mapa del mundo, donde ven ahí el mapa global, vemos los distintos países con distintos colores. Ese análisis básicamente es para ver qué tanta información estamos obteniendo de distintos países. Los países que están en azul, como Estados Unidos, Canadá, Rusia, partes de Europa, China, India, Australia, estos países tienden a ser los más productivos en la ciencia y tienden a darnos más información al público y a todos, generan más ciencia. Estamos aprendiendo más a través de ellos. Otros países también participan en la ciencia, pero de una manera, tienen menos productividad, por decirlo así. Estamos colaborando menos con ellos. Es más, la siguiente figura, donde vemos unos networks, unas redes con unos nódulos. Esa es la evolución de la colaboración en la Estación Espacial Internacional, que es algo supremamente importante para nosotros. La Estación Espacial Internacional empezó con 16 países, pero ahorita la mayoría de países del mundo han colaborado de una forma u otra con la estación. Entonces vemos que la evolución de esa colaboración ha crecido. En los primeros años, del 2000 al 2007, donde se ve Estados Unidos como el nódulo principal, colaborando un poco con otros países, de pronto los que empezaron la estación, pero esa colaboración fue creciendo más y más. En el 2010 ya se ven otros países más involucrados y ahora el network, la red que se ve abajo, donde hay más países involucrados. Eso es fundamental para la ciencia. Como vemos en el siguiente la gráfica de donde se ven los círculos y entrelazados, pero en este momento no estamos viendo ya de país a país, sino colaboración científica de un área de la ciencia a otra área de la ciencia. Así es como crecemos el mundo científico. Físicos pensando o conectando ideas de pronto con química, y química conectando ideas con biología, y nuevas áreas de investigación nacen. Entonces, esta colaboración de país a país es supremamente necesaria, colaboración de una disciplina a otra, igualmente necesaria para crecer la ciencia. Y como decía Jorge, esto lo necesitamos. Necesitamos personas que estén interesadas en ser creativas, leer, conectar un punto con otro y ver qué nuevas ideas nacen. Siguiente diapositiva. El siguiente paso, después de obtener todos los datos, de coleccionarlos, categorizarlos, ponerlos y hacerlos disponibles al público y analizarlos internamente para saber qué tenemos en la estación, también nos enfocamos en divulgar el contenido científico. Entonces, leemos todas las publicaciones, en este caso creo que es una publicación de física, los leemos y traducimos ese lenguaje científico a un lenguaje más general que otras personas puedan entender. En este caso, las otras personas en el equipo con el que yo trabajo, las otras personas tienden a ser otros científicos o grupos administrativos dentro de la NASA. Entonces, se simplifica la ciencia un poco, pero no mucho, porque sabemos que otros científicos van a entender más o menos algunas ideas tienden a ser muy comunes a través de todas las ciencias. Entonces, después de que traducimos o simplificamos esta ciencia densa, creamos productos internos que quedan dentro de Johnson Space Center, el Centro Espacial de Johnson, o
También tenemos productos externos, donde tenemos una revista, por lo menos, que se llama Annual Results Highlights en inglés. Son resultados que destacamos cada año, las mejores publicaciones, los mejores estudios de cada agencia espacial. Y lo hacemos disponible en internet, lo hacemos disponible también en pasta dura. Tenemos varias ediciones cada año. Creo que empezamos este producto en el 2012, más o menos, creo que empezamos. Y es un producto fenomenal, donde estamos comunicando la mejor ciencia de la ciencia de la estación espacial. Hay todo tipo de ciencias, como decía, muchas categorías. Y hay ciencia que está empezando y está menos madura en sus ideas. Hay ciencia que está mucho más avanzada y ya están generando ideas y tienen su buen retorno al público, tienen laboratorios bien configurados, toda la gente está generando algo para la ciencia, todas las personas que trabajan en el laboratorio. Entonces hay una gran diferencia en el tipo de ciencia que tenemos. Ahora, el tipo de divulgación que nosotros hacemos tiende a ser un poquito más científico, pero en el grupo de comunicación más amplio hay otras personas que también cogen nuestro contenido, tienen nuestro contenido y lo comunican al público general. Estas son historias que salen en la página de la NASA, salen a través de Twitter, a través de Facebook, Instagram. Y ustedes de pronto, si no han escuchado, está la página de la NASA en español. A veces, no siempre, porque hay demasiado contenido científico en la NASA, pero algunos de los contenidos que nosotros producimos terminan por ejemplo, en la NASA en español, en Twitter. Entonces hay como distintos niveles de divulgación, distintos niveles de difusión, como cómo tratamos de llevar toda esta ciencia al público, dependiendo de la audiencia. Siguiente. Ok, ahora les voy a comentar acerca de un estudio, específicamente, la investigación se llama Brain DTI, y me encanta este estudio precisamente porque mi background, mi estudio fue en neurociencia cognitiva, es en neurociencia cognitiva y todavía participo en este tipo de investigaciones. Y este estudio fue conducido por Rusia, en Roscosmos, una investigación que fue llevada a cabo entre el 2015 y 2018, más o menos. Ellos continúan muchas veces las investigaciones no están totalmente activas, pero regresan a los siguientes años a probar otra vez. Pero en este caso, fue un estudio que ya se completó, ya obtuvimos la publicación, la leímos, la entendimos, los investigadores ya van y dan sus conferencias y hablan de sus resultados. En este estudio, voy a leer exactamente lo que dice aquí en la diapositiva. Este estudio fue un estudio se publicó en la revista científica de Neuroscience, y fue un estudio de difusión de resonancia magnética que investigó cambios en el fluido cerebroespinal, en la materia gris y blanca después del vuelo espacial. Algo muy importante que se debe tener en cuenta cuando uno lee estos estudios es qué tipo de duración, por lo menos con las investigaciones humanas. Generalmente lo que se compara es qué pasa en el espacio a comparación de lo que pasa aquí en la Tierra. Bueno, sabemos que generalmente siempre hay los cambios fisiológicos en el cuerpo humano van a verse. Eso es muy común, ver cambios musculares, óseos, en el sistema inmune. También vamos a ver cambios en el cerebro. Pero antes de continuar, quiero decirles que con estas investigaciones neuronales o cerebrales, lo que estamos tratando de ver ahora es no solamente qué pasa en el espacio o cuál es la diferencia entre el espacio y la Tierra, sino también ver qué pasa dependiendo del largo de la misión. Porque unos cambios pueden ser mínimos y se reversan después de 3 meses, otros cambios pueden ser mucho más severos y ser permanentes, si la persona de pronto está en el espacio 1 año, 2 años, 3 años. Una gran diferencia entre los cambios que se van a ver, los cambios fisiológicos que se van a ver dependiendo de qué tanto tiempo está una persona en el espacio. Entonces, en este estudio, los astronautas o cosmonautas, para ser más correcto, porque fueron rusos, los cosmonautas estuvieron en el espacio más o menos un promedio de 171 días, más o menos 6 meses. Ellos se les escaneó el cerebro antes de ir al espacio,
estuvieron en el espacio 171 días expuestos a la radiación, microgravedad, después volvieron a la Tierra e inmediatamente tuvieron otro escaneo del cerebro y después a los 7 meses otro escaneo del cerebro. Entonces la investigación, los resultados o el análisis se hizo inmediatamente después de que llegaron y mucho más tarde. Algo muy importante para destacar en este estudio es el tipo de análisis que se condujeron. Generalmente en el mundo de resonancia magnética y de neuroanatomía, cuando miramos los voxeles de cada cerebro, se mira todo el tejido dentro de un voxel. Pero en este caso ellos pudieron ver tejido no solamente comparando voxeles, sino viendo el tejido dentro de cada voxel. Entonces pudieron tener acceso a información microscópica. Y ahí voy. Gracias. Es una diferencia, es algo importante dentro del mundo científico y en el mundo de análisis de datos, de estadística. Es importante saber cómo estos datos fueron analizados, porque hay una gran diferencia en el tipo de resultados con los que uno termina. Una cosa es poder ver varios voxeles al mismo tiempo, te da una foto como más grande y de pronto puedes ver cambios estructurales más obvios, pero no se ven los microscópicos. En este caso, ellos pudieron usar un sistema, un método que les permitió ver esos cambios minúsculos en el cerebro, que fue muy importante porque los cambios en el cerebro generalmente toman meses o años en ocurrir. Cuando hablamos del cerebro, como tiene las partes más obvias que vemos como las partes del córtex, o las partes más pequeñas, ¿no? Las neuronas. Entonces, ellos pudieron ver cambios a nivel muy microscópico, que es supremamente importante, como les digo, especialmente en el mundo de la neuroanatomía estructural. Con esos cambios microscópicos se ven primero, los cambios macroscópicos se ven mucho después. Entonces, ellos pudieron identificar algo con más detalle. En este estudio hubo 13 cosmonautas. Como les decía, los miraron antes y después de ir al espacio y tuvieron un grupo de control aquí también en la Tierra. Y trataron de exponerlos al mismo tipo de estrés o el mismo tipo de variables que los astronautas o cosmonautas estaban experimentando en el espacio. Ahora, los resultados, este fue un análisis global de todo el cerebro. Los resultados mostraron que, como decía Jorge, hay redistribución de fluidos en el cuerpo humano cuando uno está en el espacio. Esa redistribución de líquidos afecta las partes superiores del cuerpo humano. Entonces, todo este fluido empuja el cerebro hacia arriba. Ahí se puede ver cómo los fluidos, la sangre y otros fluidos del cuerpo empujan el fluido cerebroespinal dentro del cerebro. Bueno, los fluidos del cuerpo empujan el cerebro hacia arriba, eso es una parte. Y el CSF, el cerebroespinal, que está dentro de las ventrículas, también empuja el cerebro hacia otros lados. Entonces, todos los tejidos, la materia gris, la materia blanca, también se empuja y se redistribuye dentro del cerebro. Entonces, aquí ellos mostraron, en esta imagen quiero demostrarles cómo, si ven aquí la escala de morado a verde, verde significa más cambios y morado significa que los cambios han reversado. En esta parte de arriba, en la parte superior, muestran los resultados comparados entre baseline, antes de ir al vuelo, y después inmediatamente de llegar. Cuando se miraron los cerebros inmediatamente después de llegar, vieron que el CSF, el cerebroespinal, el fluido cerebroespinal, empuja el cerebro hacia arriba, o partes del cerebro hacia arriba. Pero cuando se mira el cerebro después de 7 meses, todo ha vuelto a la normalidad. Por decir, la mayoría de esos cambios morfológicos dentro del cerebro han vuelto a la normalidad. En cuanto al fluido cerebroespinal. Ahora, en la próxima diapositiva, vemos los cambios de materia gris.
En la materia gris, al principio, inmediatamente después de llegar del vuelo, ven cambios en el lóbulo derecho, si no estoy mal, pero es en la parte como temporal del cerebro. Y esos cambios también parecen desaparecer después de 7 meses. Lo que es más interesante es que, bueno, todo es interesante para mí, pero en la siguiente diapositiva vemos que en la materia blanca también hay cambios en el cerebelo inmediatamente después del vuelo. Y después 7 meses, cuando se hace un análisis global, parece que los cambios también han reversado, pero cuando se hace un análisis que le decimos ROI, Region of Interest, son análisis más específicos, solamente escoges una parte del cerebro para ver cómo hacer como un zoom in, nada más ver esa parte del cerebro. Ven que esos cambios cerebrales en el cerebelo, después de 7 meses, todavía se persisten. Entonces es importante, por eso les digo, la estadística es supremamente importante en la ciencia, porque nos puede dar resultados que nos dice, sí, todo está bien, podemos ya ir al espacio, todo común y corriente, nada, no hay ningún problema, pero cuando miras más lentamente y ves, ok, no, si hay unos problemas más microscópicos, más detallados, nos toma más tiempo en verlos, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque no va a ser un viaje de lujo a la luna. Las personas que van a la luna, los astronautas, son personas fuertes, son personas con mucho entrenamiento, muy dedicadas, y es importantísimo tener los sueños, las metas, y hacer que esas metas pasen con mucho entrenamiento y mucho estudio. Entonces, todos estos estudios nos dan aquí la información, la tenemos en cuenta, y esto genera otras preguntas, ¿no? Ese es el proceso de la ciencia. Ok, ya sabemos que de pronto en general los cambios macroscópicos vuelven a la normalidad, pero cambios microscópicos se mantienen y tenemos que ver si se pueden desarrollar tratamientos que prevengan estos problemas o algún otro tipo de solución para poder llegar a Marte o llegar a la Luna, a Marte. No son metas fáciles, ¿no? No son una meta donde uno llega solo sin saber. Se requiere de mucho estudio, de mucho conocimiento, de mucha madurez para hacer esto. Creo que esta es mi última. ¿Tengo alguna otra diapositiva? Ok. Quiero dejarlos con un comentario final, que como Jorge estoy totalmente de acuerdo. Los sueños y las ganas, darle duro y darle a seguir empujando, supremamente importante. Pero una de las cosas que he aprendido en la estación y que me ha parecido importantísimo, creo que es un conocimiento, algo que no lo aprendí en la universidad cuando estaba haciendo mi propia investigación. Lo importante, o de pronto sí lo aprendí en la universidad, pero no al nivel que uno debe entender esto. Lo importante que es la colaboración científica para sobrevivir en la ciencia, porque es difícil. No es un walk in the park, como le decimos en inglés, no va a ser un caminito fácil. Y es más fácil cuando tienes el apoyo de las otras personas. Y si no solo el apoyo, pero estratégicamente formar como una red donde si en algún momento de tu vida no tienes ciertas cosas presentes, puedes contar con la ayuda de los demás. Entonces, importantísimo a nivel personal, a nivel científico, a nivel de sistemas de la ciencia, de cómo funciona el gobierno y cómo se dan los fondos. Supremamente importante colaborar. Entonces, si están pensando tienen ideas y primero, no importa si la idea es buena, mala, simplemente vayan con la idea y hablen, pregunten con quién podría estar interesado en esto, con quién me podría apoyar, cómo los puedo yo apoyar a ellos, porque uno no siempre está uno trabajando en lo de uno tiene que también escuchar a los demás y ver cómo uno puede ayudarlos a ellos. Y poco a poco las cosas surgen. Eso es lo único que quiero decir, es súper importante para la ciencia, para todos, y creo que es algo de lo que la Estación Espacial Internacional en general estamos muy orgullosos, es el tipo de colaboración que tenemos con otros países. Donde hay guerras, donde hay problemas políticos por otras razones, la ciencia en la Estación Espacial Internacional se mantiene.
es muy importante, también nos da mucho, a mí me da muchas esperanzas, no sé, como para la humanidad, ¿no? Que tenemos fechas, tenemos todos como objetivos que nos unen, y objetivos en común que nos unen. Entonces, todo el mundo a seguir con sus ideas y sus sueños. Muchas gracias, Pilar, por tu presentación, ha sido muy interesante. Pasamos ahora a las preguntas, que algunas van encaminadas con esto último que decías. La primera pregunta es, ¿los diferentes países también tienen transparencia en los datos o los ocultan para no revelar sus investigaciones? Bueno, en la ciencia tenemos, los datos científicos pueden ser generados de varios grupos. Puede venir de un grupo académico, puede venir de una compañía, puede venir de una industria en particular. Como científicos, sabemos que hay un estándar ético, de ética, donde el fin es buscar la verdad. Aquí en Estados Unidos, no puedo hablar por otras partes del mundo, pero en Estados Unidos hay un estándar bastante alto en cuanto a esto de ética y cómo manejar los datos. Si en algún momento te descubren jugando con los datos o haciendo cosas que no debes hacer, que no están permitidas en el mundo estadístico, o estás inventando datos o algo así, mejor dicho, te cortan la cabeza por ser muy informal y muy casual y directa, supremamente mal. Y todos los compañeros del equipo, todos los otros investigadores te sacarían, que es muy incómodo en el mundo científico porque tiene mucho que ver con afiliación, grupos, todos creen en la ciencia y como ir a mentir es totalmente contradictorio con lo que estás tratando de hacer como científico, que es buscar la verdad. Entonces, no sé cómo funciona en otros países, pero hay un estándar alto y sin importar dónde estén, personalmente siempre se debe hacer lo que es correcto, lo que se debe hacer, no importa quién te esté viendo, quién te esté mirando, simplemente se hace lo que se debe hacer. Entonces, el estándar ético, hay libros acerca de esto, la ética en la ciencia, de colaboración en la ciencia, me parece muy importante tener esa filosofía científica antes de ir a saltar de pronto y darte cuenta de que es un mundo difícil. Tienes que tener una convicción fuerte para quedarte también en la ciencia y hacer las cosas de la manera correcta. Porque los científicos trabajan muy independientemente. Entonces el resto del mundo está confiando que lo vas a hacer de la manera correcta. Entonces, por favor, la ética primero. Vale, genial. Siguiente pregunta. ¿Pueden dar lugar las resonancias o lo que es una acumulación del fluido cerebroespinal a alguna enfermedad neurológica o se ha probado que no hay riesgo alguno? Wow, genial esa pregunta. Te invito a que traigas esa pregunta a la NASA, porque no creo que estemos ahí todavía. Los estudios humanos se demoran bastante tiempo. Y también es muy difícil combinar datos. Hay datos que están en bases de datos públicas, supuestamente, donde puedes obtener los datos. No son tan públicas porque necesitas permiso para obtener esos datos. Hay mucha seguridad acerca de la privacidad de los astronautas. Pero esa pregunta me fascina porque la verdad no sabemos qué problemas neurológicos puedan surgir en el futuro. Es más, te comento de una persona que sí conozco en el grupo de neuroimágenes en Johnson Space Center, donde hasta ahorita están empezando a mirar los astronautas, creo que estaban en el proceso de propuesta, o sea, todavía yo creo que en 1 o 2 años van a coleccionar datos de astronautas veteranos para ver cómo están ellos hoy cognitivamente, en sus 90, 80. Hasta ahorita lo que yo he escuchado, que es algo muy informal, casual, no está publicado en ningún lugar, es que los astronautas tienden a estar muy bien cognitivamente hasta la vejez, ya muy avanzada. Pero no sabemos qué cambios neuronales pueden existir mucho más allá, mucho más tarde, debido a la experiencia con la microgravedad. Ahora hay que tener en cuenta que los astronautas son personas especiales, ¿no? Ellos sí tienen un entrenamiento muy extenso, mucha educación,
mucha la parte física, entrenan todo el tiempo, entonces no están mandando a cualquier persona al espacio, entonces también hay una probabilidad de una interacción, ¿no? De qué tan inteligente, qué tan, el nivel de educación que tienen ellos con la experiencia de haber ido al espacio. Entonces puede que una esté counteracting o contrarrestando la otra. De pronto, si me mandaran a mí al espacio, en mi vejez voy a tener Parkinson's, Alzheimer's y un montón de cosas, porque yo soy una persona muy normal, no soy tan avanzada como un astronauta, pero de pronto el ser astronauta y el haber estudiado tanto y haberse entrenado tanto les ayuda a contrarrestar ese efecto. Pero excelente pregunta, genial. La siguiente pregunta, al generar cambios en el cerebelo, ¿se puede dar lugar a algún cambio en la actividad psicomotriz permanente? En la Tierra, eso lo vemos. Personas con problemas en el cerebelo tienen problemas motores, especialmente en el balance. Lo mismo, no sabemos qué puede pasar después de la exposición al espacio. O sea, si vemos problemas motores después de llegar del espacio, pero los problemas motores no siempre son atribuidos al cerebelo. A veces son atribuidos a que tienen orthostatic intolerance, la verdad no tengo la palabra, es como intolerancia en español, como diríamos, como la intolerancia al estar de pie, como que te caes. El momento en que llegas del espacio no tienes el oxígeno y la fuerza en las piernas porque no las has utilizado por 6 meses. Entonces llegas del espacio e inmediatamente quieres caerte. Ese problema no solamente se atribuye a problemas neuromotores, está también atribuido a problemas con los músculos, huesos, etc. Entonces es difícil saber, hay que sacar cada variable y buscar qué está contribuyendo a ese problema. Vale, y relacionado con lo anterior, ¿están investigando posibles tratamientos o es algo que harán en el futuro? Tratamientos en la parte cerebral, la verdad no conozco muchos. Hasta ahorita estamos tratando de saber qué pasa en el cerebro cuando un astronauta va al espacio. Entonces, dudo mucho que hayan tratamientos. Los tratamientos de los que he leído son más tratamientos como vamos a darles algún tipo de medicina. A veces toman medicinas antes de ir al espacio para prevenir de pronto un dolor de cabeza, un vómito o algo así. Hay otros tipos de tratamientos como el que mostraba Jorge, de que te pones algún aparato en las piernas para ayudar a retener los fluidos en la parte inferior del cuerpo. Pero en cuanto al cerebro, la verdad no existen tratamientos. Hay estudios cognitivos donde tratamos de ver, he leído, donde tratan de ver cómo afecta la microgravedad, la reacción visual, la reacción atencional. Entonces te dan, para ver principalmente para ver cómo esa atención, de pronto la atención ha sido afectada por los cambios en la microgravedad, cómo esos cambios o esa atención inferior puede afectar el trabajo. Porque si estás en la microgravedad distraído, con dolor de cabeza, no te puedes concentrar en nada, vas y espichas un botón incorrectamente, en la máquina incorrecta, porque estabas distraído, no puedes concentrarte en nada, eso es un problema muy grande. Entonces, en cuanto a la misión y el programa, ellos quieren enfocarse en que los astronautas estén suficientemente bien cognitivamente para poder hacer el trabajo. Entonces, hasta ahorita solamente estamos ahí, no estamos viendo tratamientos de qué pasa después del viaje, sino más que todo pueden hacer el trabajo mientras están ahí. Porque como Jorge hizo referencia a Scott Kelly tiene un libro. En el libro él habla muy claramente una de las cosas más difíciles para él cuando estuvo en el espacio fue la concentración. No podía concentrarse. Muy difícil trabajar cuando no te puedes concentrar. Entonces, hasta ahorita estamos ahí. Estas preguntas de tratamientos y qué pasa en el futuro son tan interesantes y yo estoy segura y estoy con esperanzas de que vayamos hacia allá. Eso lo tenemos que ver. Me parecería inhumano
seguir enviando a astronautas, cosmonautas, sin saber qué les puede pasar en el cerebro. Tenemos que asegurarnos de que puedan estar bien.